dark, whisper. Often I sit and think this sad old world. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Episodio número 12 del Método, cargo de Rafael Jiménez y Celeste Paternón en la producción general. En el episodio de hoy tenemos una gran noche, no sé cómo definirla. Hoy vamos a hablar de educación, estoy con especialistas del área, gente que la tiene muy clara en el campo de la educación, y para mí es un honor que estén en el programa del día de hoy, así que voy a pasar a presentarlos. La señora Miriam Barberena, el señor Luciano De Paoli, el señor Cristian Curto y el señor Diego Garbino. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, che? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo va? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? Bien, muy bien, acá dispuestos esta noche a hablar un poco de educación. Semanita movida Rafa, esta, la ¿no? invitación, sí. No, estoy totalmente agradecido que estén acá hoy. Los cuatro que se hayan tomado el tiempo de estar. Sé que es difícil con una concertación con varias personas a la vez, así que le agradezco. Este episodio parte un poco de la curiosidad, ¿no? Estamos en un contexto político, social, económico, que incide sobre el sistema educativo, en donde hay emergentes, hay complejidades, y bueno, eso es lo que nos mueve, ¿no? Lo que nos mueve este episodio. La primera pregunta que yo me hago es ¿qué es educar en ese marco? No sé quién quiere empezar, somos todo oídos, por supuesto. Voy a empezar, Rafa. Bueno, primero agradecerte por la invitación y me parece que va a ser una buena oportunidad de compañeros y la compañera. Saliendo un poco de lo que serían las definiciones de qué es educar, sobre la transmisión de generación en generación de cierto legado cultural y de las tensiones que hay entre la conservación y la transformación, como vos decías, ¿qué es educar? Se puede definir siguiendo muchos autores en términos generales, pero en mi caso particular, ¿qué es educar? Es como que me resulta difícil sacarlo de qué es educar en la provincia de Buenos Aires y en este momento. Yo comencé a trabajar en el 2008 y a partir de ciertos cambios legislativos, a partir del 2007, comienza a ser la secundaria obligatoria. Así que para mí, qué es educar está muy marcado por esa tensión que comienza a establecerse en la escuela secundaria, en donde ingresa todo un sector social que antes de alguna manera no llegaba y donde, si bien había ciertas características más universales en la formación años anteriores, siempre la secundaria había quedado como un lugar vedado para ciertos sectores sociales. Así que educar en ese punto es, algunos dirán educar no solo la clase media, sino sectores populares. Todo eso lleva a una tensión en la escuela, donde una escuela secundaria que no estaba de alguna manera preparada, y cuando digo preparada, no por una cuestión intelectual de la docencia, sino preparada materialmente para poder recibir realidades tan diferentes, y esta cuestión todavía al día de hoy se sigue discutiendo y de alguna manera se sigue tomando a la escuela, esa escuela tradicional, para contrastar con la escuela actual, que sigue incorporando jóvenes bonaerenses, pero que sigue sin dar respuestas a las necesidades de esos jóvenes, porque la escuela y la educación no puede dar respuestas a todas las cuestiones sociales que atraviesa este país cíclicamente, con periodos de mayor avance y retroceso en las condiciones sociales cada vez más marcadas, y donde los ascensos son cada vez más pequeños y más efímeros. Pero si tuviéramos que definir qué es educar, digamos, despojándolo de toda la cuestión más intelectual, se podría decir que la educación sigue siendo la formación de los atributos productivos de los futuros trabajadores y trabajadoras, que no es lo mismo que educar para el trabajo, sino que ahí entran habilidades de todo tipo, desde educar el cuerpo a estar sentado determinada cantidad de horas, hasta poder educar las emociones en situaciones adversas, y que esa educación, que es fragmentada entre escuelas estatales, escuelas privadas, dentro de las escuelas privadas y estatales una nueva fragmentación más, de alguna manera conforma lo que tenemos hoy como Argentina productiva, y esa futura mano de obra que se suma, que si bien es una frase que a mí me resultó bastante detestable,
cuando este ministro de Bullrich dijo que hay que educar para la incertidumbre, en realidad creo que a todos los docentes nos cayó muy mal, pero hay algo de la falta de horizonte, planificación y planes que tiene, en términos generales de modelos económicos, Argentina, que hace realmente que para ciertos sectores sociales ese día a día se vuelve un tanto incierto y si sumamos las condiciones de infraestructuras, de trabajo, ese ir a la escuela sin saber si vamos a tener clases, si se va a llover, si el docente va a venir, si va a estar de licencia, es una situación realmente incierta, así que, digamos, educar es, en términos generales, puede significar, o podemos definirlo de una manera, tipo, definición conceptual, pero después creo que entenderla en cada lugar, en cada circunstancia y en cada momento histórico, porque también se va transformando de acuerdo también a los avances productivos y dependiendo de esa diferenciación entre países, no va a ser lo mismo educar en China o en Singapur o en Noruega, Dinamarca o Argentina, Chile o Bolivia. Maravilloso, ¿no? Porque tenemos una mirada entre lo que se presupone entre lo que se presupone de educar y lo que realmente sucede en las aulas, en la cuestión más práctica, ¿no? ¿Y qué opinan los demás? O no sé quién seguía. Sí, retomando lo que dice Diego, yo creo que es dinámico, ¿no? La concepción o los criterios que se pueden tener en cuenta para considerar qué es educar, depende del contexto histórico, un lugar de la tierra, en una situación particular. En esta dinámica no podemos dejar de lado que educar y el concepto de educar a partir de la institución educativa, sobre todo, nunca antes en la historia se ha hablado de manera simultánea en distintas escalas de la crisis de la educación, ¿no? Estamos, de alguna forma, viviendo en el mundo contemporáneo, la posmodernidad, la modernidad líquida, capitalismo tardío, 1000 definiciones que podemos encontrar, en una institución propia de la modernidad. Entonces, sobre fines del siglo XX, en la actualidad, de alguna forma, este cuestionamiento que se tiene sobre el sistema educativo en general, lo podemos encontrar en Finlandia, en Singapur, en China, Argentina, con Estados Unidos. Podemos ver un montón de películas, producciones que ponen en tensión a la institución educativa, la sociedad y la crisis de la institución propia de la modernidad. Como decía Foucault, el paso de las instituciones de encierro a la posmodernidad actual. Entonces, en este contexto, sumado a las problemáticas que tenemos nosotros, como parte del tercer mundo, periferia, países subdesarrollados, como quieran definirlo, se suman un montón de tensiones en donde en la escuela se focalizan, digamos, todas esas tensiones presentes. Entonces, en este contexto, y desde las aulas también, de acuerdo a las posibilidades que tenemos, yo creo que fundamentalmente educar es intentar generar estas habilidades para que los chicos y chicas de alguna forma empiecen a indagar o despierten curiosidades y problematicen su realidad social, que vean o intenten ver qué hay más allá de este teatro que nos presenta el sistema, ¿no? De alguna forma cuestionarnos, hacer visible lo invisible o poder problematizar desde la vida cotidiana qué hay detrás de esta vidriera llena de colores que nos venden, sobre todo en un mundo virtual, digitado cada vez más por algoritmos que de alguna forma determinan y nos subjetivizan cada vez más. Creo que la escuela en este contexto es contracultural y debe utilizar, o una de las posibilidades es mostrar algo diferente a lo que nos vende, digamos, la más media constante. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, cada uno de acuerdo a sus disciplinas y demás. Creo que más allá de que sea matemática, práctica del lenguaje, ciencias sociales, siempre está esta búsqueda de fomentar la curiosidad, la indagación, la problematización, ¿no? Que se puedan cuestionar el mundo y que esto que sostenemos y que en los diseños curriculares está permanentemente, el pensamiento crítico, la búsqueda del pensamiento crítico,
no quede una letra muerta, sino que sea una práctica que lleven adelante en la vida cotidiana. Totalmente, esta idea de pensar, esta cosa de hacer visible lo invisible, ¿no? O sea, esta idea de pensar de que los estudiantes puedan pensarse a sí mismos de otra forma. Eso es algo, todos los docentes piensan eso. Así, che, bueno, más allá de esta realidad que hay acá, hay otra cosa que uno puede hacer. Eh, Eso es maravilloso. Y también esta idea de cómo la idea de crisis es un fenómeno global. No es endogámico de la sociedad argentina, sino que las crisis en el sistema educativo están desarrollándose en distintos países, en distintas regiones del planeta. Eso también es algo re interesante para tener en cuenta. Sí, de hecho, bueno, en materia educativa, nunca antes en la historia ha habido tantos docentes con tanta formación, postítulos, doctorados, y sin embargo se pone el acento en la crisis de la educación, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta los cambios multidimensionales y hasta dónde la resolución de los problemas de la educación se resuelve por las esferas educativas o tiene que ver con cuestiones más estructurales de fondo. Culpabilizar a los docentes, en definitiva, es lo más fácil. Eso es un deporte, creo que es propio de muchos gobiernos. De varios, por lo menos. ¿Yo? Sí, vos, el de gorra, el flaco No, del está bien, teatro. pero si mirás a la cámara, los mirás a los cuatro, por eso. Vos, es el como flaco de difícil. teatro, el que tiene una obra de teatro, vos. El mismo. Bueno, siguiendo con lo que decía Diego y Luciano, sobre todo me quedo con lo último que hablaba Luciano, esta crisis en las instituciones y esto de que a pesar de que hay posgrado de posgrado de posgrado en educación, sin embargo se habla de la crisis de la educación, me gustó mucho esa idea, me parece muy, muy interesante. En lo particular, para mí, tanto ser educado como educar siempre es establecer un vínculo humano entre una persona y la otra. Por lo menos a mí, cuando me considero educado por otra persona, es porque de repente te llevó una crisis con respecto a un pensamiento, o te ofreció otra cosa, o conectó con vos de alguna manera, y eso produce algún cambio, alguna herramienta nueva, algo que te movilice. Por lo menos a mí me pasa cuando hago cursos o cuando soy educado o estoy siendo educado por otras personas o por los profes que tuve y tengo. Entonces, me parece que pasa un poco por ahí. Para mí la educación es, ¿viste en el prólogo de Lichín de Borges? Que habla, Ay, no lo leí. bueno, que dice, el poemita ese que es hermoso de Borges, que dice que en las grietas de la ergástula está Dios que acecha. O sea, en las grietas de la cárcel está Dios que acecha. Bueno, para mí la educación es eso que se produce en las grietas del sistema, en las grietas del aula, entre un papel de burocracia y otro. Los docentes nos las ingeniamos para hacer ese vínculo humano y poder movilizar un poco esa estructura. Pero entre eso, ¿viste? Entre un papel, una reunión, una bajada de un tipo que no sabe nada de educación pero te dice lo que tenés que hacer, y entre una cosa y la otra, haciéndote medio el distraído, ahí capaz estuvo Dios que acecha, ahí capaz lograste contactar con el otro humano, con su historia, con lo que le pasa. Hoy la educación está muy excelizada a mi gusto. Hay que hacer muchos informes, muchos programas, muchas estadísticas que le sirven a la esfera política y de poder, no tanto a mí como docente. Ahí me sirve más contactar con el chico humanamente y capaz que está muy de más un informe que haga si no puedo contactar si no sé la historia, si no sé cómo viene de la casa ese niño, esa niña, o qué le pasa, o si hoy capaz que no tuvo ganas de estudiar porque tuvo un día tremendo. Así que, en resumen, es esa grieta en la ergástula donde está Dios que acecha y esos momentos mágicos que a veces se conecta y para mí ahí se produce la educación. Sí, o sea, todo este proceso de burocratización y amplificada que ha tenido la educación ha sacado espacio de creatividad para hacer cosas también, ¿no? O sea, le ha quitado un marco de creatividad que quizás hace 30 años atrás era de otra manera educar y hoy se suman largos informes, infinitas reuniones de WhatsApp, infinitas reuniones innecesarias tal vez a la hora de concretar algo. Eso quizás resta energía para lo que uno realmente tiene que hacer. ¿Miriam? Bueno,
Un lujo escuchar acá a mis compañeros acá de este encuentro. La verdad que un lujo escucharlos. Me sentí como muy identificada con cada una de las respuestas que daban. Y vos sabés que yo cuando pensaba estas preguntas que vos nos compartiste, y como esto es un podcast, me ubicaba mucho como hablando por fuera del sistema educativo, ¿viste? O sea, los educadores estamos todo el tiempo hablando entre educadores sobre estas cuestiones que hablaron recién los compañeros, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando sobre estas cuestiones en el ámbito educativo. Y después cuando hablamos fuera del ámbito educativo, más bien tiene que ver con las catarsis que uno hace familiarmente, ¿no? Por las experiencias que uno tiene en cualquier ámbito de trabajo, pero en la escuela es tremendo. O sea, vieron que es medio famoso que, no sé, los familiares nuestros no les gusta ir a cumpleaños de docentes y eso porque los docentes nos ponemos a hablar de las cuestiones educativas, ¿no? Somos como densos con eso. Entonces yo me imaginaba hablando en este podcast, no ubicándome desde ahí, ¿viste? No intra el sistema escolar, sino más bien pensando en la educación para alguien que no reflexiona mucho sobre la educación y que más bien tiene críticas, porque en general afuera del ámbito educativo lo que hay es críticas acerca del sistema educativo. Entonces, una cosa que yo pensaba con respecto a la imagen general de la educación, o sea, la educación claramente siempre es una transmisión de lo mejor que uno tiene a las nuevas generaciones. O sea, para eso se inventaron los sistemas educativos, porque es como una manera más eficaz de transmitir los saberes culturales que una sociedad considera valioso a las nuevas generaciones. Eso a nivel sistema, pero a nivel persona de cada uno de nosotros, educadores, es la misma. O sea, si yo educo porque me parece que tengo algo valioso para darle a las nuevas generaciones. Entonces, si bien hay un currículum, hay algo que está escrito y hay algo que tiene que ver con la política educativa, eso no te exime para nada de que, como decía Cristian, el acto de educar es un encuentro con otro. Entonces, siempre es dar lo mejor que vos tenés. Yo me acuerdo que al principio de mi carrera docente, hubo una cosa que a mí me marcó mucho, que era alguien que reflexionaba sobre la cuestión educativa y que decía, vos no podés enseñar nada que para vos no sea importante. Y eso a mí era como que me hizo repensar acerca de mi propio rol docente, ¿no? Porque uno cuando está metido dentro de la vorágine es como que uno tiene como cuestiones que tiene que responder a los demás, a los directivos, a los padres, al sistema, en general el sistema educativo más cercano a uno. Y entonces a veces yo no me daba cuenta de que, o sea, vos tomás una materia, ¿no? Esa materia tiene un programa. Bueno, a lo mejor no es lo que vos decís, esto es lo más importante que yo tengo para enseñar. Pero sin embargo, este acto de responsabilidad te obliga a reformular eso que dice el programa. ¿De qué manera vos traducís eso como lo más importante que vos tenés para enseñar en ese contexto? Porque justamente nosotros como educadores no somos microemprendedores, digamos, ¿no? O sea, yo si soy microemprendedora de la educación, invito a chicos acá a mi casa y les doy clase. O sea, yo no puedo irme de mi categoría, digamos, de agente del Estado. O sea, es así, somos agentes del Estado. Entonces, dentro del ser agente del Estado, eso no te quita responsabilidad, ni te quita libertad. O sea, no dejamos de ser seres humanos íntegros porque nos convertimos en educadores agentes del Estado. Así que, bueno, son como muchas cuestiones que nos atraviesan en el acto de educar, un montón. Y me parece que esta cosa de que uno intenta trasladar, transmitir lo mejor que uno tiene, lo mejor que uno tiene desde el acervo cultural en el que uno se formó y que uno todo el tiempo se sigue formando, porque no es que, bueno, yo ya terminé, ahora ya sé y ahora enseño. Me gustaba mucho como lo señalaba Cristian, ¿no? Poniéndose en que también nosotros somos educados, o sea, somos educadores y somos educados, depende en qué ámbito uno se ubique, porque nos gusta aprender, nos gusta enseñar, ¿no? O sea, así que, no sé, después otras cosas que
que me gustaba comentar respecto a esto de, pensando un poco más globalmente, ¿no? Que es educar. Me gustaba tomar algo que tiene que ver que a veces cuando nosotros, los currículos y todo se ubican, ¿qué se enseña? ¿Viste que se enseña, por ejemplo, se enseña a escribir, se enseña geografía, se enseñan datos históricos, como que se enseñan cosas del mundo construido, del mundo social, del mundo objetivo, ¿no? Se enseña cómo funcionan las células. Y el mundo subjetivo es como muy difícil de ponerlo en las cuestiones curriculares. Y hay, aparte, digamos, hay como una entrada en el sistema educativo del mundo subjetivo que a mí me produce escalofríos, que viene por el lado de las neurociencias, y entonces se habla de educar en las emociones y emociones positivas y toda una forma de meter la cuestión de la subjetividad dentro de la educación, que, o sea, no la vamos a resolver acá, ni pretendo resolverla, pero sí yo señalo que esa es la arista sobre la que yo me metí, digamos, ¿no? O sea, porque yo me daba cuenta de que yo como profesora de nivel secundario hacía aguas por todos lados respecto de esta construcción humana en la relación, o sea, esta cosa de que, bueno, yo tengo una formación humanista, pero y tengo como muchas reflexiones así teóricas, pero a la hora de entrar a un aula, o sea, no ver a esos 25 salvajes que tenés ahí adelante como enemigos y estos pensamientos así tan contradictorios de yo tener una ideología de la educación inclusiva y sin embargo decir, ojalá que hoy no venga tal, entonces ese tipo de contradicciones tan fuertes que, claro, ¿cómo no vamos a estar metidos en esas contradicciones si la escuela, como dijeron mis colegas, fue pensada para educar en la modernidad, en la uniformidad, y ahora resulta ser que nosotros decimos, no, la diversidad es un valor, cada uno en su ser. Entonces, claro, es una institución que se hizo para una cosa y ahora tiene que funcionar para otra, o sea que evidentemente no estaría funcionando. Pero bueno, yo lo que quería comentar, me van a quedar cortos los 7 minutos. No pasa nada, no pasa nada. Con esto, que por ahí, a mí se me desafió por ahí, o sea, ¿cómo avanzo? Por eso cuando yo seguí trabajando, tanto en la maestría como en el doctorado, cuando escribí sobre la regla de oro, que es trata a los demás como quieres que se traten, que bueno, a mí me viene, digamos, de mi paisaje católico en su origen y después en mi militancia humanista, pero ahí, en esa enseñanza, porque yo ahí, digamos, como que logré un poco sistematizar lo que es en una retórica académica, algo que a mí me parece que es del mundo subjetivo, ¿no? Entonces, cómo se trabaja, cómo se enseña a tratar a los demás como a uno le gusta ser tratado. Por supuesto que desde el sentido común y es obvio de que esto no puede estar desconectado de ese que se enseña con el ejemplo, digamos, ¿no? O sea, no es ninguna cosa teórica. Pero entonces, yo a lo que traigo sintéticamente es decir, me parece que la enseñanza del mundo subjetivo es como lo esencial hoy, ¿no? Yo un poco cuando tuve que cerrar la tesis, lo que dije es, recordarán esa frase de Adorno, que dijo, después de Auschwitz, la educación de lo único que se tiene que ocupar es que Auschwitz no se repita. Es como de lo único que se tiene que ocupar. Y yo comparto eso, o sea, es como que todo lo otro, hay formas de pensarlo, los recortes que se enseñan, etcétera, pero de lo único que nos tenemos que ocupar es que Auschwitz no se repita. Y entonces esta cosa de enseñar a la empatía, no la empatía desde la neurociencia, sino la educación de las emociones en el marco de Spinoza, de Baruch Spinoza. Me parece que por ahí es eso, yo aspiro a que educarse a eso, bueno, en fin, voy por ahí yo. Igual yo quiero retomar este punto, quiero que, nada, abran los micrófonos porque esto es maravilloso. Porque, o sea, pensar la educación que no se repita Auschwitz en un marco global ahora,
en donde la emergencia de ciertos nacionalismos duros es cada vez mayor. ¿Qué opina el resto? Bueno, yo a raíz de esto, lo que parece que hay dos cuestiones de cuando surgen estas ideas que rozan lo totalitario, cierta admiración. Digamos, el régimen nazi ha sido repudiado y es muy difícil que alguien se considere nazi, pero es inevitable ver esvásticas al día de hoy pintadas en los bancos, sobre todo que son en cuarto año, que es el año que se ve en historia. Y a mí me sigue llamando la atención qué pasa. O sea, nunca me senté a charlar mucho con algún profesor de historia de por qué sigue habiendo cierta fascinación por el régimen nazi cuando los docentes lo analizan de distintos lugares, tienen una visión crítica y sigue teniendo una fascinación que no tiene la Revolución Mexicana, la rusa o la cubana. O sea, los estudiantes no hablan de otros procesos sociales y sí el nazismo sigue teniendo cierta relevancia y sigue produciendo un impacto que aunque sea como chiste, surge. Lo que me parece ahí, volviendo a lo que planteaba Miriam, que hay dos cuestiones, una podríamos llamarle más académica, cada uno de su lugar, de explicar qué está pasando en el mundo, más allá de que justo en ese mes, en esa unidad no se trate ninguna cuestión particular sobre ese tema. Posicionarse firmemente podemos llamar una posición humanista acerca de ciertas cuestiones, guerras, masacres, asesinatos que se cometen en el mundo, y sí ser bastante inflexible, me parece, acerca de ciertos comportamientos o ciertas actitudes que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. Si uno ve, por ejemplo, comentarios que hacen miembros del personal político o puntualmente determinado partido, y cuando eso ya, como no le llama la atención a nadie le sorprende, estamos en una situación, hablando siempre dentro de la escuela, un tanto problemática. Y si uno muchas veces, cuando se piensa los votantes de determinado partido político, son mayoritariamente jóvenes varones, como suele hacerse cierto análisis sociológico de la geografía electoral. Y si uno se empieza a mirar años atrás y empieza a recordar comentarios y cosas que van pasando en el aula, va viendo cómo eso se fue construyendo lentamente hasta que, bueno, ahora tiene una manifestación más visible. O sea, no es algo que surgió de un día para el otro, sino que fue surgiendo. La pandemia seguramente lo agravó y tiene que ver con la emergencia de ciertas cuestiones sociales que inclusive uno como docente, al ser trabajador estatal con ciertos derechos, más allá de que algunas condiciones se fueron perdiendo en la docencia, pero o sea, estamos en una situación mucho mejor que muchos de estos jóvenes y sus familias, y creo que en algún punto no nos ha permitido ver el surgimiento de determinados procesos que, bueno, se pueden categorizar de distinta manera, pero que detrás tienen, podríamos decirlo, una insensibilidad hacia sectores vulnerables, hacia los jubilados, a sectores que tienen una defensa mucho más débil de sus derechos. Sí, respecto a esas manifestaciones de la adolescencia, yo recuerdo también cuando iba al secundario, ya hace unos cuantos años, que era común en tercer, cuarto, quinto año también ver esvásticas dibujadas por ahí, sin tomar dimensión mis compañeros de lo que hacían y por qué lo hacían. En cierta medida también uno entiende que la adolescencia, sobre todo la construcción de las masculinidades en la adolescencia, consideran que los problemas se resuelven de manera directa, o superficial y violenta, ¿no? Entonces esos discursos en la historia, como el nazismo, el fascismo en general, les resultaban atractivos por eso, porque planteaban la resolución de problemas concretos, con situaciones concretas, con enemigos concretos, como los inmigrantes, judíos, etcétera, ¿no? Y eso suele ser mucho más atractivo, que uno lo puede traducir también en discursos contemporáneos, que se plantean recetas similares, y muchos adolescentes o jóvenes
plantean esa resolución inmediata también, porque uno se quiere indagar las causas de los problemas o esas manifestaciones, tiene que hacer una lectura mucho más profunda y qué porcentaje de la gente o el público puede, quiere y está dispuesta a llevar adelante un análisis de raíz del sistema que genera. Bueno, ese es el eterno debate de las soluciones que proponen, no sé, las miradas más progresistas, si se quiere, a determinados problemas, o históricamente los fascismos, ¿no? Entonces, yo creo que la escuela, en este contexto sobre todo, es una de las únicas o la única institución que propone construir comunidad. Y en un contexto en donde de alguna forma está asignado por el individualismo meritocrático, que es como una bandera del neoliberalismo, cada vez más subjetivante, que nos interpela permanentemente, 24/7, a través de la virtualidad, en donde te promueven que un chico se salva solo, jugando al casino virtual, o estafando al vecino, o te impone un discurso de que es pobre el que quiere o que muere de hambre por una cuestión de voluntad. Yo creo que la escuela tiene que promover en primer lugar la construcción de comunidad, de empatía, de comunidad. Creo que no hay otra instancia en donde se pueda proponer y construir y generar esa empatía si no es por el colegio, ¿no? Romper con esos discursos individualistas, meritocráticos, porque digo, detrás de la meritocracia o ese discurso meritocrático hay un universo que se esconde. Te muestran el caso del pibe que triunfa de Fuerte Apache a Liverpool o a Manchester como Tevez, pero no te muestran la otra parte de la película, todos los futbolistas que quedan en el medio, y así podemos seguir con un montón de casos de influencers que de alguna forma te venden el hacerte rico, salteando todos los lazos sociales y salvándote vos solo, a través de la timba financiera o a través de un montón de mecanismos, que eso interpela y cala hondo a nuestros adolescentes. De hecho, en un mundo asignado por el consumo, el individualismo y el consumismo extremo, en su ecuación, cuando ellos están tan influenciados y subjetivados por este discurso, ¿qué te dicen? Bueno, a mí el influencer me promete ser millonario si dejo el colegio, porque cada vez son más violentos y explícitos esos discursos, en donde otros adolescentes le dicen, deja el colegio, total, no sirve para nada. ¿Quién te va a recomendar? ¿Quién te va a aconsejar cómo hacerte rico? ¿Tu profesor de historia, de geografía? Te lo hacen explícito. Y en esa ecuación y en esa mirada lineal que tienen muchos chicos, cierra el discurso. O sea, yo le tengo que hacer caso al influencer que me está hablando desde Dubái, una Ferrari, y no al profesor de economía, que de economía realmente no sabe nada porque viene en una bicicleta. Entonces, ¿cómo hacemos para interpelar esos discursos que son envolventes, digo, ¿no? Porque están nuestros estudiantes, incluso uno como adulto, la influencia de las redes sociales, el algoritmo del reel es constante, permanente, y es muy difícil de romper. Creo que la escuela, por eso decía que tiene que ser contracultural, porque de alguna forma tiene que promover y mostrar algo diferente, tiene que llevar adelante este ejercicio, que es ese, mostrar posibilidades, ventanas diferentes y construir con el otro y con los otros a partir de la comunidad, que son los lazos comunitarios, la empatía y la sensibilidad, ¿no? Que eso creo que en un mundo tan vertiginoso y materialista es fundamental. Sensibilidad, despertar sensibilidades, estimularlas como la creatividad, y si no es por el colegio o la escuela, no veo otras formas, otras instancias y otras instituciones en este contexto, más allá de las adversidades que tenemos. Sí, a mí en lo particular lo que, escuchando los testimonios, están muy bien, se me venían algunos casos en que sí presencié empatía, y fue cuando los chicos, siempre estoy hablando de escuela secundaria, yo no, de escuela primaria y nivel inicial no tengo cero experiencia, así que no sé si se da de la misma forma, pero estoy hablando de secundaria y dentro de secundaria el ciclo orientado, o sea, los más grandes. Cuando los exponía a los testimonios directos, por ejemplo en Malvinas, traer un excombatiente y que les cuente directamente, mirándolos, lo que pasó, ahí todo el mundo movilizado. O por ejemplo, cuando organizamos el viaje al centro clandestino La Perla, acá en Córdoba, también, viste, a nadie se le ocurría hacer ningún chiste ni pintar ninguna esvástica en ningún lado.
No sé, lo aporto al debate como a mí me resultó llamativo cómo cambia la reacción a que Cristian le cuente lo que fue el nazismo, a que escuchen a un excombatiente contándole lo que fue eso. Entonces de repente todos los pibes estaban en contra de la guerra de Malvinas, ¿viste? Fue como medio mágico eso. Claro, no podemos traer a un superviviente de poder mover esa sensibilidad o de antes, pero quiero decir que no es absoluta esa especie de insensibilidad. Algo pasó que se moviliza, igual cuando traes a alguna persona de la tercera edad y le cuenta lo que está pasando con su realidad. Entonces, con el testimonio directo, por lo menos los chicos a los que yo les doy clase, que son no son de sectores vulnerables, porque es una escuela privada, pero es una escuela privada de las más económicas. Entonces es como esa especie de clase media laburante que paga la cuota, que sí, que no, que tiene media beca, que tiene una beca. Bueno, ese tramo, ese grupo. Así que nada, ese es el aporte que me pareció. Como en un marco también en donde las instituciones en general entran en una crisis brutal, ¿no? Y no hay referencias. O sea, si uno piensa hoy cómo se construye la familia, que es la institución básica de cualquier sociedad, no es la misma que hace 30 o 40 años atrás. Y eso también incide en la formación de la subjetividad de cualquier estudiante, ¿no? No solamente de un... Creo que no, incluso no es... Ni siquiera tiene que ver directamente con la clase social, pero sí que influye y no de una manera positiva justamente. Bueno, claro, tampoco es garantía de que alguien que nace de una familia tipo sea garantía que sea buen estudiante o que no promueva el fascismo. También, eso también es algo cierto. ¿Alguien quería agregar algo más? Puede hacerlo, no hay ningún problema. Sí, a mí me gustaría sumar respecto, o sea, me encantó para dónde fueron asociando mis compañeros, como cada uno. A mí me gustaría, con respecto al tema del nazismo, ¿no? Sumar esta cosa de que, o sea, yo como ahora estoy trabajando como formadora en ciudadanía y derechos humanos, y estamos trabajando muchos cursos que tienen que ver con la enseñanza del terrorismo de Estado y todo eso, tengo, digamos, como una mirada que hace 5 años no la tenía por desconocimiento, pero, o sea, yo la hipótesis que tengo, no sé si esto lo acompañan mis compañeros, pero a mí me parece que esas esvásticas o ese tipo de cuestiones que pueden aparecer en los adolescentes, yo las leo básicamente como rebeldía, o sea, como hablar de Hitler es hablar del diablo, entonces, bueno, yo hablo de Hitler, pero en realidad con una total ignorancia de lo que fue el proceso, como dice Cristian, cuando vos a los chicos los enfrentás realmente a esas situaciones, bueno, es como que ahí se les van los chistes, se les van... Y la verdad que la cuestión del nazismo, pensando el nazismo como decía Diego, claro, o sea, ¿quién se va a empatizar, digamos, con las cámaras de gas? O sea, es como que, claro, todos estamos en contra de las cámaras de gas, no hay nadie que esté a favor de las cámaras de gas. Pero hay procesos que tienen que ver con los genocidios que se pueden equiparar, y que no es algo que pasó en Alemania, qué casualidad, porque Hitler era un monstruo, o sea, todo eso es como un verso o un relato que nos hace tranquilizar nuestras conciencias. Pero en realidad toda esa historia es mucho más compleja, y el tema de cómo los estados modernos están indisolublemente pegados a los genocidios es como históricamente muy demostrable. O sea, me encantaría seguir hablando una hora más y seguramente acá mis compañeros también comparten esta mirada. Entonces, esto va bastante de la mano con esta cosa de que la escuela es para igualar, pero claro, si uno tiene un poco más de sensibilidad humana, ya no te gusta tanto igualar a todos. Pero justamente el nazismo, que a veces lo quieren recortar a la cuestión esta de Hitler y los judíos, es una cosa mucho más compleja. De hecho, estamos justamente en este mismo momento viviendo esta experiencia de genocida, perpetrándola por el Estado,
por el Estado judío. Entonces es como que hay una lógica de los Estados-nación que nos lleva a esa forma de tratarnos entre nosotros, en los cuales necesitamos que otros desaparezcan para que nosotros vivamos, ¿no? Así que es un tema súper complejo que evidentemente hay que ingeniársela para ver cómo esto está dentro de las aulas, porque muchas veces se han trabajado estos temas desde la empatía, ¿no? desde la compasión por las víctimas, pero sin entender muy bien el porqué de los procesos, ¿no? Que vos simplemente con la empatía con la víctima no es que comprendés todo el proceso histórico y todo eso, y evidentemente tenemos que avanzar por ahí. Bueno, mucho más para decir, pero la verdad que eso es un recontra tema. Educación, volviendo un poquito y retomando lo que decían mis compañeros, la educación es un proceso que lo vamos construyendo, obviamente atravesado por los climas de época, pero no deja de ser una relación, como vuelvo a mi discurso anterior, una relación humana, por humanos atravesados, por una época histórica, por un contexto cultural, político, etcétera. Pero podemos encontrar esos vínculos viendo cómo, y sobre todo confiando un poco en el docente, que más o menos tiene algunas herramientas para poder realizar. Me parece, y confiando por supuesto también en los estudiantes, y en esa relación y esa especie de cosa media mágica que se da en el momento de encontrarse. Retomando lo que decía Cristian, creo que debería revalorizarse no solo esa relación de hecho que se da entre estudiantes y docentes, sino tratando de confiar un poco más en el conocimiento del docente y su formación, y no como ha pasado en este último tiempo, donde se ha tratado de limitar más el trabajo docente y sumarle toda esa carga burocrática, y al mismo tiempo que entre la plana mayor de una dirección general de escuela o un ministerio de educación y la docencia se ha acumulado una capa muy importante de especialistas que cuando uno los lee tiene un conocimiento sobre lo que pasa en las escuelas muy, muy, muy alejado de la realidad. Y después educar en este momento es quizás pensar hacia adelante todos los cambios que se vienen desde la inteligencia artificial hasta la baja de la natalidad, que bueno, esos serían temas para discutir en otro momento. Bien, y que quede claro, retomando ahí lo que dice Diego, que como hablamos de construir desde la humanidad, desde la empatía, desde la reflexión, desde estar presente en el cuerpo, en el aula, mirándonos como seres humanos a los ojos, que no en muchas instancias sociales ocurre, nunca podremos ser reemplazados por inteligencia artificial, más allá de que un montón de programas de recorte presupuestario así lo proponen, ¿no? En definitiva, es la construcción del humano con el otro, y eso es la esencia de la educación y de la sociedad, ¿no? Sí, también hay algo que, lo pienso ahora, el hecho de que se ha construido todo un relato de métricas, de objetivos a alcanzar en el aula, y un poco las pruebas PISA, creo que son un poco eso, ¿no? Todo ha pasado a ser todo un proceso de estandarización, como un producto que entra y sale por una fábrica, y un poco se empuja, se encorseta la educación a eso, que tiene que haber estadísticas determinadas para lograr ciertas metas, que como política de Estado es ideal, está bien, pero estamos de alguna manera pensando al Estado como una empresa gigante y las personas como buenos empleados. Y formar sujetos es mucho más que eso. O sea, un estudiante es mucho más que un número en un papel. Pero de alguna manera se empuja eso. El sistema como que se encarga de que vos tenés que... todo tiene que pasar por un proceso de estandarización. Y eso nos termina deshumanizando en el proceso educativo, diciendo, bueno, listo, esto se resuelve así, asá. Y a eso agreguémosle el caso de la IA, que ya en otro momento vamos a charlarlo porque hay mucha tela que cortar. Te quedan 2 minutos, Rafa.
El cierre, sí. Así que Cerrar. bueno, ha sido un enorme placer que hayan pasado por el método. Hemos aprendido muchísimo en este episodio. Hemos compartido mucho. Estoy eternamente agradecido que hayan estado acá. Me gustó mucho conocer, a vos te conocía, Rafael, pero me gustó mucho conocerlo a los otros colegas, la verdad, un lujo, muy lindo. Igualmente. Para mí también. Muchas gracias. Realmente muy, muy linda la charla. Muchas Sí. gracias, Rafa, por juntarnos. No, gracias a ustedes. Muy inspirador conocer este tipo de colegas. Esto fue El Método. But I guess it. And once I confess is enough to tell what it's about altogether. Call it fate or perfume. You said and the room shines brighter. I called you a sweet, sappy fool, but you look so much wider. You spoke to the moon through the twinkling gloom of the skyscrapers.